Bueno, ya lo tenemos, me dice Maxi, a Ariel Doracio, que es referente de la Concejalía Popular, esta ONG que se encarga de relevar lo que tiene que ver con el tema de los alquileres, tema complicado en la ciudad de Rosario. ¿Cómo estás, Ariel? Antonio Matemarco te saluda. ¿Qué tal, Antonio? Buen día, ¿cómo estás vos? Muy buen día para vos. Bueno, justamente han realizado ustedes un estudio. Este estudio lo realizan todos los meses, ¿no? Exactamente, es un seguimiento que nosotros hacemos y que semestralmente se publica o se da a conocer, que tiene que ver con la actualización de los valores de los alquileres o la evolución de los precios del alquiler en la ciudad de Rosario, y que venimos analizando desde el año 2003 a la fecha, haciendo un seguimiento constante de las unidades, fundamentalmente de 1 y de 2 dormitorios en la ciudad de Rosario. Bueno, en este sentido, ustedes están diciendo que un departamento de un dormitorio en el centro aumentó 32%, llegando al valor de 6.931, y para un departamento de 2 dormitorios, 8.420. Sí, así es. El centro es donde en este año pasado fue donde más se dieron incrementos, superando el 32% en lo que es el centro y llegando al valor de 6.931 pesos. Y para lo que es las unidades de 2 dormitorios tenemos que hablar de cerca de un 31,5, llegando al valor de 8.420. Obviamente ese es el valor del alquiler. Después hay que sumarle las expensas, hay que sumarle los servicios, los impuestos y obviamente la canasta básica. Por lo tanto, entendemos de que es muy difícil alquilar hoy en las grandes ciudades como Rosario. Y bueno, los números hablan por sí solos, porque en este caso, por ejemplo, si tomamos como referencia a un empleado de comercio, más del 50% se va en el pago de un alquiler de un departamento de 2 dormitorios, y después, obviamente, como decíamos, está el resto de los gastos a los cuales hay que enfrentar y se hace muy difícil llegar a fin de mes con estos números y con estos incrementos que le ganan a la inflación, que le ganan a las paritarias y que hacen que un porcentaje cada vez mayor del salario se vaya al pago del alquiler. ¿Y cuánto está, no, aproximadamente, para entenderlo mejor, el sueldo de un trabajador de empleado de comercio, como aludiste vos? El promedio de un empleado de comercio, de un mercantil en la ciudad de Rosario, está en el orden de los 16.000 pesos. 16.000 pesos. Por eso digo, más del 50% del salario se va o se destina al pago del alquiler en el caso de un departamento de 2 dormitorios. Bueno, y esto evidentemente es muy loco. La otra vez hablaba con un amigo y ironizando, ¿no?, sobre su situación. Me decía, dice, no me separo de mi mujer porque si me separo no puedo pagar el alquiler. Bueno. Es increíble lo que hoy está pasando, ¿no?, en la ciudad de Rosario. Que no, a ver, y estamos hablando de viviendas que no son lujosas, ¿no? Estamos hablando de un lugar más o menos habitable, ¿no? Sí, exactamente. Estamos hablando de viviendas en las cuales nosotros hacemos un seguimiento desde hace muchos años. Tiene que ver con una característica, digamos, no tiene lujos, ni tampoco es una propiedad que está ruinosa. Y bueno, y esto es el promedio. Obviamente hay valores por debajo de este promedio, pero también hay valores que están por encima, muy por encima, y que determina estos 8.420 pesos promedio en el centro. Si tenemos que hablar en los barrios, los valores son un poco más bajos. Tenemos que decir que un departamento de 2 dormitorios está en el orden de los 7.500 pesos, casi 900 pesos de diferencia, pero bueno, han crecido también en el orden del 30%, pero siempre está por debajo del valor del centro y del macrocentro de la ciudad, que son las dos zonas más caras de la ciudad y no son las más exclusivas. Por supuesto, si tenemos que hablar de exclusividad, tenemos que ir ya hacia el lado de la costa, en los nuevos desarrollos urbanísticos que se han dado, que son mucho más caros, y tenemos que hablar de números cercanos a los 20.000 pesos para poder acceder a un inmueble en esas franjas. ¿Cuánto está? En algunos casos 20 cerca de 20.000 pesos. Sin expensas, sin nada, ¿no? 15.000, 13.000, no, las expensas son una parte. Hay que, para hablar de los desarrollos top, ¿no? Por ejemplo, Puerto Norte, ¿no? Por decir, Puerto Norte. Por ejemplo. Sí, esa franja de la ciudad es obviamente de las más caras y de las más exclusivas. Que encima no lo podés escriturar a tu nombre, porque lo que estuve viendo, hay un tema de ahí, no sé cómo es, pero no se puede escriturar la casa, el departamento, ¿no? Porque el tema de la concesión, no la otra vez me explicaron, yo lo voy a averiguar mejor.
Hay varias complicaciones y después tenés algunos desarrollos que hace bastante que vienen publicando lo imposible se puede hacer en cuotas y que lamentablemente los avances para aquellos que han invertido en ese desarrollo inmobiliario, los avances son muy pocos y están cada vez más lejos de llegar al sueño de la casa propia. Son cosas que suceden en estos lugares producto digamos, de cómo opera el mercado inmobiliario, de cómo opera la especulación en estos casos y cómo castiga a aquellos que apuestan buscando o con el anhelo de encontrar la casa propia, el techo propio, y que lamentablemente algunos se abusan de la necesidad que hay en millones de argentinos, y en este caso de rosarinos, que no pueden lograr llegar, digamos, de manera acorde a la vivienda digna. Y este clima que estamos viviendo a nivel nacional, donde la especulación es parte del mismo, ¿no? Porque hoy en día hay un clima favorable a la especulación financiera, de diferente sentido. ¿Favorece que, digamos, este círculo perverso por el cual suban los alquileres, suba todo, digamos, para perjudicar al usuario? Sí, por supuesto. Pensemos de que si hablamos del valor de comercialización de un inmueble, tenemos que hablar de que aumentó incluso por encima de los alquileres, entre un 35 y un 40% en la ciudad de Rosario, producto de que hubo inflación en dólares de los inmuebles. Sabemos que se cotizan en dólares, que se comercializan en dólares, pero además las devaluaciones que hubo durante el 2017 y las que hemos tenido durante el mes de enero de este año hacen que los inmuebles hayan crecido en su valor y ya estén en el orden de los 2 millones de pesos para un departamento de 2 dormitorios, necesitando, por ejemplo, un empleado de comercio casi 130 salarios para poder adquirir un departamento de 2 dormitorios, lo cual hace inviable cualquier producto financiero que pueda ser seductor para la clase trabajadora y que lo condene a seguir esperando por el sueño de la casa propia muchos años más, porque el Estado está ausente, digamos, plantea planes que son insuficientes, que benefician en muchos casos a las entidades financieras. Y esto ¿Vos te referís más precisamente Procrear? Al Procrear, a los créditos con actualización UVA, bueno, a esta serie de situaciones que obviamente generan mucha incertidumbre para aquellos que son tomadores de este tipo de préstamos y que no, porque se lo ha vendido, se lo ha promocionado, se lo ha vendido por parte del gobierno nacional en funciones como, yo qué sé, la panacea, la posibilidad de, e incluso hasta como una superación del Procrear kirchnerista, ¿no? Se lo ha vendido de esta manera. No, para nada. El Procrear del anterior gobierno, más allá de sus falencias, hay que decir que ha planteado la solución habitacional para 200.000 personas en la República Argentina, teniendo un criterio de subsidio de tasa de interés, siendo administrados por el Estado, digamos, por un ente del Estado como es el ANSES, a diferencia de este gobierno que ha puesto al zorro a cuidar a las gallinas, porque son las entidades financieras las que controlan el pago de las cuotas. Se aplica una tasa de interés fija, pero además después una variable que es impredecible, como es el ajuste mediante UVA, que ha crecido en el último año en el orden también del 30%, por encima de la inflación, porque se comporta de acuerdo al valor, entre otras cosas, del metro cuadrado, que, como decimos, creció exponencialmente, producto de un pequeño dinamismo, que ha generado este tipo de programas, como el Procrear o como los créditos UVA, porque apuestan a la compra de la vivienda, o sea, no generan trabajo. El Procrear anterior, al hablar de autoconstrucción, generaba empleo en la zona muy importante, porque digamos, la construcción estaba ligada también a este tipo de desarrollos o de programas que garantizaban el acceso a la vivienda. Bueno, en este caso se apunta simplemente a la comercialización de inmuebles ya construidos. Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones a analizar en relación a cuáles son las diferencias que hay. Este subsidia capital y el otro subsidia tasa de interés. Creo que eso es la diferencia más importante, la privilegiada que otorgaba el pago del anterior programa. ¿Qué hay sobre esta ley nacional de alquileres que se había justamente se había presentado en el Congreso Nacional? ¿Ha avanzado o no? Sobre este proyecto de ley, mejor dicho, ¿no?
Sí, la ley en la Cámara de Diputados lamentablemente no pudo avanzar, producto del diputado Lipovetsky, que es uno de los abanderados del gobierno nacional que preside la Cámara de Legislación General, la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, ha hecho lobby con las grandes corporaciones inmobiliarias y ha frenado sistemáticamente nuestra ley, incluso intentando imponer una ley pro mercado, que nada tiene que ver con lo que venimos trabajando desde la Federación de Inquilinos, y que ha dormido el tratamiento de nuestra ley, y que esperemos este año eso cambie, porque en el caso de no tener suerte durante este 2018 obviamente se va a caer el estado parlamentario del proyecto de ley y deberíamos generar nuevamente una ley desde el Senado o desde diputados para volver a arrancar a discutir y dar el debate en ambas cámaras. Sepamos que nosotros ya sorteamos el escollo de la Cámara de Senadores, que se aprobó por unanimidad, y que el problema lo estamos teniendo hoy en la Cámara Baja Nacional, producto del accionar de este diputado, que es Daniel Lipovetsky. Claro, claro. Finalmente, ¿qué podemos decir, corto porque se nos acaba el tiempo, pero qué podemos decir sobre el tema de los alquileres para comercios, ¿no? Para aquellos que quieren desarrollar algún comercio? ¿Cómo está ese tema? ¿Ha disminuido? ¿Ha aumentado la ocupación? No, la ocupación ha disminuido. Lo que ha aumentado son la cantidad de comercios cerrados en la ciudad de Rosario. Tenemos que hablar de cerca de 3.500 locales comerciales que hoy están desocupados, y que esto tiene que ver fundamentalmente, obviamente, con la caída de la actividad económica. Hay menos circulantes y esto también impacta en la actividad comercial. A ver, 3.500 locales desocupados en el centro, macrocentro, en toda la ciudad. En toda la ciudad. Nosotros también evaluamos los corredores comerciales emblemáticos como Ayacucho, como San Martín, como Echesortu, y bueno, este impacto es muy importante porque se ha venido incrementando desde el año 2015 a la fecha, producto, como decía, de la caída de la actividad económica, de los costos fijos. Han aumentado muchísimo los servicios y esto impacta en la actividad comercial. Y el alquiler también es un factor determinante porque no ha frenado, a pesar de esta situación, el aumento del valor de los locales comerciales puestos en alquiler. Si bien han crecido en el último año un poco por debajo de los alquileres habitacionales, sigue creciendo y sigue golpeando claramente a muchos comerciantes de muchos años y también a los nuevos, aquellos que han cobrado un retiro voluntario y que lo han puesto en un comercio y que lamentablemente les ha salido mal, y esto agudiza una situación económica que nosotros vemos es cada vez más complicada, y si no se detiene este círculo vicioso vamos rumbo a una crisis muy importante en materia económica. Finalmente y cortito, porque ya estamos finalizando el programa, en el microcentro y macrocentro, ¿cuántos locales ocupados? Pues 3.500 en toda la ciudad, pero en microcentro y macrocentro, ¿cuánto tenemos? En el microcentro y macrocentro está el 60% de estos locales que nosotros hacemos referencia. Fundamentalmente se nota más una baja en la ocupación en el macrocentro de la ciudad, donde más se siente la cantidad de persianas bajas en materia comercial. Muchas gracias, Ariel, como siempre, por el contacto. No, un abrazo grande.